Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las drogas. El título de este podcast es ¿Cómo hablar de las drogas con mi hijo o con mi hija? Un tema que a muchos padres le trae ciertas dificultades porque es algo que ocurre en la cotidianidad de los lugares en donde estamos viviendo. Así que bueno, de eso vamos a hablar hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico pediatra con una subespecialidad en adolescencia. Me dedico a la atención de adolescentes y también de jóvenes, porque algunos se van también poniendo más grandes de mis pacientes. Bueno, y justamente la idea es poder compartir con ustedes conocimientos que tienen que ver con mi experiencia, con las cosas que me han tocado vivir, las distintas situaciones, como justamente para poder prevenir, para que ustedes puedan tener otras herramientas y puedan tener una mirada respecto a formas de abordaje o qué se puede hacer en algunas situaciones. Como siempre digo, los conocimientos en adolescencia son interdisciplinarios, es decir, que no corresponden a una sola disciplina y son muchas las personas que pueden brindar información o capacitación desde, bueno, las distintas disciplinas, ¿no? Psicología, abogacía, trabajo social, enfermería y tantas otras. Así que bueno, un poco lo que vengo a compartir es mi mirada como médico de adolescentes. Por un lado, quiero agradecerles a quienes me están siguiendo, a quienes siguen mis publicaciones y las cosas que voy publicando. Comprendo, a ver, yo no pretendo con esto ni ser famoso, ni youtuber, ni nada de esto, pero sí pretendo ayudar a las personas que les interese y que quieran aprender y que quieran prevenir situaciones que con sus hijos puedan tornarse complicadas como para justamente poder estar a tiempo. Así que bueno, ese es mi objetivo fundamental y desde luego, como ustedes saben, todo lo que voy transmitiendo y lo que les voy publicando lo pueden compartir con sus contactos y con las personas que ustedes consideren, porque la idea de todo esto es que pueda llegar a la gente, que le pueda ser útil y que les sirva para abrir los ojos o aprender cosas nuevas eh, para todo lo que tiene que ver con crianza de adolescentes. Bueno, ¿por qué decidí hablar de este tema, ¿no? De cómo hablar de las drogas con mi hijo? Porque me ocurre a mí en la consulta de que suelen directamente asistir por el consumo de drogas, muchas veces, ¿no? Porque le encontraron drogas o porque salió el tema de alguna manera. Pero cuando uno dice, bueno, ¿y cómo arrancamos antes, no? ¿Cómo empezamos a hablar de este tema antes? Que es un tema bastante complejo, porque incluso varios padres me lo plantean, bueno, pero ¿cómo puedo hablar? Pero generalmente este planteo se hace cuando el problema ya está instalado. Em, Muchas veces, o hay veces que no se lo plantean, o se lo plantean de cómo hablar con las drogas cuando ven situaciones que puedan ser inminentes en relación a consumos. Vamos a tratar de ir abordando distintos temas, ¿no? Como ya sea el adolescente que no consume drogas o que puede estar con cierta probabilidad de consumo, o aquel que lo está haciendo y que de alguna manera hay que ayudarlo. Em, Así que bueno, ¿cómo empezamos a hablar de este tema, no? Fíjense que hay muchas aristas y no es simple para abordarlo. Em, Primero, una de las cosas que me suelen preguntar mucho es los padres cómo me doy cuenta si mi hijo se está drogando, ¿no? O está consumiendo alguna droga. Es cierto que existen cambios comportamentales que a veces pueden tornarse más violentos o puede haber cierto descuido personal o dificultades en la administración del dinero, también el tema de la agresividad, la violencia. eh, Pueden haber realmente una multiplicidad de cosas, ¿no? O sueños muy profundos, desorden de hábitos. Realmente son muchas las situaciones. Pero
Para poder hablar de este tema, tenemos desde el rol adulto que conocer muchas cosas, ¿no? Y a veces algunos padres me dicen, bueno, pero es que yo no sé los efectos que produce la marihuana o que produce el alcohol, o no conozco los signos y los síntomas. Tampoco hace falta que los tengan que conocer. De hecho, si vamos desde el punto de vista médico, incluso para nosotros, implica mucho estudio, incluso poder conocer cuáles son los signos y los síntomas de las distintas drogas y a través de esto poder inferir o considerar qué tipo de consumo podría llegar a estar teniendo. Entonces, no va por ahí la cosa, sino que en realidad la situación va por darse cuenta de que a sus hijos algo les está pasando. En esto del darse cuenta de que algo les está pasando, va más allá del consumo de drogas. Uno de los emergentes puede ser el consumo de drogas, pero pueden haber otros también, porque pueden estar ocurriendo un sinfín de situaciones. Así que bueno, ese es un primer punto que habría que considerar y habría que tener en cuenta. Em, por otro lado, tenemos que pensar en el momento adecuado para hablar. Esto del momento adecuado para hablar no es algo menor, porque a veces lo que a nosotros como adultos nos parece que es el momento, no es el momento de los adolescentes para poder hablar. Eh, Muchas personas o pacientes me han dicho, es que me dice, bueno, ahora nos tenemos que sentar y tenemos que hablar de este tema. Y realmente resulta muy incómodo, ¿no? Tanto para los adolescentes como para los propios padres hacer eso. Por eso encontrar el momento adecuado tiene que ver con la cotidianeidad. Esto de la cotidianeidad puede ser, por ejemplo, una noticia o algo o un comentario y aprovechar esa situación para poder hablar del tema. Y a partir de ahí poder poner situaciones como el qué harías o qué podrías hacer o qué sabes vos de esto. Y a partir de ahí poder empezar una conversación, siempre tratando de empatizar y de comprender cómo viven estas situaciones los adolescentes, porque no es de la misma vivencia y la misma forma que transitamos nosotros que como ellos están viviendo esta etapa. Por otro lado, esto del qué hablar, ¿no? ¿Qué decir? Y a veces podemos hacer alguna pregunta, una pregunta abierta, y a partir de esa pregunta abierta, ver qué conocimientos tiene. Y no sé si es tanto hablar, pero sí es escuchar. Y escuchar qué dicen, qué saben, y cómo desde ahí nosotros poder ir sacando nuestras conclusiones sobre qué hacer y qué poder decir en todas estas situaciones que puedan estar atravesando o las cuestiones que ocurran en su cotidianeidad. Acá también surgen diversos temas como por ejemplo los factores de riesgo. Los factores de riesgo son situaciones que puedan poner en riesgo a un adolescente. Y si hablamos desde el punto de vista drogas, quizás podemos considerar factores de riesgo como cuestiones más de la vulnerabilidad personal de cada adolescente que puedan llevarlos a situaciones en las que prueben estos consumos o que estos consumos se perpetúen a lo largo del tiempo. Y cuando ahí pensamos, también empiezan a dar vuelta un montón de cosas que dicen los padres, como por ejemplo el clásico de este amigo no me gusta, que es algo muy frecuente de escuchar porque no me gustan las juntas o no me gustan las personas con las que está. Bueno, cuando eso ocurre, también acá nos tenemos que retrotraer nosotros a nuestra adolescencia, en donde quizás teníamos amigos, ¿no? En nuestra adolescencia y no por tener amigos que estaban en distintas situaciones de riesgo, nosotros necesariamente eh, bueno, estábamos o transitábamos en ese mismo riesgo, porque esto tiene que ver con la identificación. Entonces, si por ejemplo el adolescente realiza mucha actividad deportiva, ¿sí? Puede que no se identifique con las personas que consumen drogas, porque sus objetivos van por otro lado. Entonces, si bien puede tener amigos que consuman drogas, quizás a la larga se termine apartando de esos vínculos de relación de amistad, porque en realidad se va a tratar de
lo va a convocar el deporte, entonces a partir de ahí es de donde va a establecer sus vínculos más cercanos. Entonces esto de ese amigo no me gusta, también tenemos que pensar si son desafíos de los adolescentes respecto a los padres, de presentarles algún amigo o amiga que pueda resultar disruptor para estos padres, como para ver qué reacción toman y valerse de eso como para ver ellos cómo van regulando ciertas cuestiones de límites que a veces también ocurren en el hogar. Así que bueno, volviendo en esto del hablar y de encontrar los momentos para hablar, también tenemos que ir viendo las situaciones que puedan ir ocurriendo. Porque, por ejemplo, también al querer abordar este tema, el tema de drogas, podemos encontrarnos con la evasión del tema, que los adolescentes no quieran hablar de esto. Y acá también nos lleva a pensar distintas situaciones, ¿no? Del por qué no quiere hablar. Puede ser que se siente incómodo, puede ser que no sea el momento para hablarlo, puede ser que nuestra forma o nuestra actitud para hablar del tema sea avasallante o sea de mucha intromisión de la forma en la que hablamos, o simplemente trata de evadir el tema porque está en una situación que lo interpela, entonces no puede o no sabe cómo salir de ese tema, ¿no? Entonces trata de evadirlo. Y acá también podemos ir pensando cómo abordamos el tema desde una manera preventiva y desde una manera con un enfoque distinto, no pensado tanto en la enfermedad, sino pensado más en la salud. Porque, por ejemplo, hablar de las cosas que nos hacen bien también es una forma de hablar de consumos, de una manera indirecta. ¿Por qué sería esto de una manera indirecta? Porque si nosotros hablamos de lo bueno que es estar bien, deja de tener sentido hablar de las cosas que nos hacen mal, porque podemos hacer cosas que nos hagan bien. Esto tiene que ver con paradigmas y con enfoques, y es uno de los enfoques que se trata de utilizar siempre en adolescencia, es decir, de poder buscar esta mirada positiva, estas cosas que nos hacen bien y que hacen a un futuro más saludable. Desde luego que hay veces que hay que tocar el tema, ya sea, digamos, cualquier situación que pueda ser más de tipo patológica o de una situación más de enfermedad, a veces hay que abordarlo, desde luego. Pero también, por ejemplo, cuando hablamos de las drogas, hay padres que cuando quieren hablar de sus hijos, les dicen, bueno, pero consumir las drogas es malo porque te produce esto, te produce aquello, ¿sí? Y tal vez no escuchamos cosas como si tenés hábitos saludables, si llevas una vida próspera, no sé, planes, objetivos, metas, este es el futuro que te espera, ¿no? Lleno de, no sé, de creatividad, imaginación, cosas que puedas ir haciendo en el futuro y que te pueda ayudar, digamos, en relación a estos temas. Así que hay que tener mucho cuidado con todas estas miradas y enfoques. Y acá también sale el tema de cómo hablar del tema drogas cuando le encontramos droga, cuando nos damos cuenta que consume o cuando nos enteramos de alguna manera que está inmerso en el mundo de las drogas. Y acá también surgen muchas cosas, ¿no? Algunas reacciones de algunos padres es casi como con el dedo acusador, como digo yo. Te encontré con esto, ¿qué es esto? ¿Me podés decir qué estabas hablando con tu amigo? Te encontré un comentario en el chat que decía esto, ¿podés darme explicaciones de esto? Porque a veces la primera actitud de los padres tiene que ver esta sensación de, bueno, una sorpresa, no se lo esperaban, y a la mente de los padres viene toda una situación en la cabeza. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora cómo lo manejo? No es el chico que yo pensaba, me mintió, ¿no? Hay mucha frustración. Pero bueno, es un momento para frenar, pensar, revisar lo que ha venido sucediendo, pensar en qué situación puede estar atravesando, pensar en las distintas variables que pueden haberlo llevado a este consumo o a probar, eh, y por qué no lo dijo, por qué no habló, ¿no? Porque cuando pensamos del por qué no habló, es otra de las cosas que habitualmente salen en las consultas, que es,
Yo pensé que tenía buena comunicación, yo pensé que me decía todo, y lo real es que siempre hay cosas, y eso ocurre en la adolescencia en general, que no van a decir absolutamente todo lo que ocurre en sus vidas, y más si hablamos de cuestiones que puedan tener cierto grado de, no sé, de mirada negativa respecto de los padres. En donde los adolescentes sepan de que si van a abordar determinados temas con los padres se van a encontrar con un paredón y básicamente, bueno, prefieren no hablarlo directamente, ocultarlo y bueno, y no decirlo ni compartirlo simplemente con las personas que ellos tienen afinidad. Entonces realmente cuando el padre o la madre se entera, crea una situación bastante compleja en la casa. Quizás alguno que esté escuchando pueda sentirse identificado porque le haya pasado alguna situación así, o bueno, a quien no, poder estar un poco alerta. Entonces, cuando nos encontramos con estas situaciones, estas sorpresas, es importante frenar y reflexionar un poco sobre lo que pueda estar pasando. Si sentimos que no tenemos las herramientas para poder hablar o para poder enfocar este tema, bueno, una opción también es pedir ayuda profesional sobre cómo hablar de este tema y cómo arrancar. A veces a mí me ha pasado esto con algunos padres que han ido a mi consulta diciéndome, bueno, esto mismo, y bueno, a veces uno dice, bueno, tráelo simplemente para un control de salud y bueno, y a partir de ahí iremos abordando de a poco el tema. Que también a mí me pasa cuando abordo el tema con los chicos o cuando les pregunto en el consultorio acerca del consumo de drogas, se los pregunto con total naturalidad, ¿no? Es decir, bueno, contame, ¿probaste el cigarrillo? ¿Probaste esto, aquello? Y sin poner cara de nada, porque también ocurre con algunas personas o familiares que ponen esa cara, ¿no? De enojado, que hace que inmediatamente los chicos después de ver esa cara, dice, bueno, yo acá no hablo más porque indudablemente no estoy en un ambiente en donde pueda hablar de este tema. ¿Por qué eso es importante? Porque tal vez lo que nos está diciendo es la puntita del iceberg y quizás el consumo de drogas es simplemente el inicio de todo lo que hay por detrás que tal vez no sabemos y pueden haber infinidad de situaciones de riesgo. Por eso es importante escuchar, por eso es importante no juzgar, para ver qué hay detrás de todo eso. Esto lo digo porque hay adolescentes que están involucrados en situaciones muy complejas, en situaciones donde sabemos que el mundo de las drogas se mueve en ámbitos y contextos mafiosos, en donde, bueno, es realmente muy complejo. Entonces hay que estar muy alertas, hay que acompañar y hay que empezar a sondear riesgos y ver qué situaciones son primero. Al igual que de eso, que también me ocurre en la consulta, es que hay distintos tipos de consumo y distintos tipos de drogas también, por lo cual hay drogas que, digamos, si bien todas tienen efectos nocivos, en las drogas ilegales tienen efectos nocivos en la salud de cualquier persona, hay drogas que tienen más efecto nocivo o que pueden ser potencialmente más dañinas. Entonces, estas drogas que eventualmente pueden incluso matar a la persona, son las que requieren un abordaje más precoz, más rápido. En tanto hay otras que requieren un abordaje, pero sabemos que el consumo de esas drogas no lo va a matar y entonces es ahí donde donde tenemos que empezar a pensar cómo hacer para retirarlas. Acá también, y en lo que tiene que ver con estos abordajes, ¿no? Es donde también pensamos, bueno, quién aborda, ¿no? Si psicología, salud mental, medicina, toxicólogos, médicos de adolescentes, quiénes van a estar acá. Y bueno, lo real es que son abordajes en equipo. Y este equipo se construye en función de la necesidad que tenga esa familia, que tenga ese adolescente. Hay adolescentes que requieren equipos muy complejos de abordaje. Hay otros que se pueden abordar simplemente trabajando con los padres o simplemente trabajando con los adolescentes. Y acá también, cuando hablamos del tema drogas, y hablamos del tema drogas con ellos, tenemos que conocer como adultos que no todo consumo implica adicción.
¿Por qué? Porque hay consumos en la adolescencia que son experimentales, es decir, que simplemente prueban para ver qué se siente. Hay otros adolescentes que tienen consumos ocasionales. Hay adolescentes que tienen consumos que son de riesgo, es decir, que quizás no consumen con frecuencia o cuando lo hacen en una cantidad que realmente implica un riesgo para esa persona, no sé, riesgo a su propia salud o para terceros incluso. Y realmente el consumo adictivo es algo que en la adolescencia se va tornando con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo se empieza a tornar como un consumo más adictivo. Por lo cual, los consumos de adicciones propiamente dicho son menos frecuentes en la adolescencia, sobre todo en las etapas de inicio de la adolescencia, y estas cuestiones de adicción ya se suelen ver más hacia la adolescencia intermedia o adolescencia tardía, según, bueno, cómo venga la situación. Así que para poder hablar en relación a ellos, em, en relación, perdón, a las drogas, es importante que los adolescentes puedan confiar en sus padres respecto a cómo se habla en la casa y a cómo se abordan los temas. Entonces, arrancar como por ejemplo diciendo, me mentiste, no me dijiste esto, es arrancar como con una barrera, ¿no? Vení, sentate, tenemos que hablar, ¿me podés explicar qué es esto que acabo de leer? Porque el abordaje ahí está desde el enojo, ¿no? Eh, y en vez de eso, quizás decir, estoy preocupado, pienso que algo te puede estar pasando, que quizás yo no puedo ver y me gustaría poder ayudarte. Leí esto y leí o vi o te encontré esto y, y nada, fue una sorpresa para mí y bueno, quisiera saber eh, cómo llegaste, qué te pasó, qué pensaste, ¿sí? Esto desde el punto de vista de poder empatizar más con ellos y para que ellos puedan comentar y hablar todo esto que les pasa. También cuando consumen drogas hay una pregunta que es bastante interesante de hacer y que tiene que ver con qué sentís cuando la consumís, ¿no? ¿Cuál es la sensación que te da? Em, Porque a veces esta sensación se está relacionada con el faltante. Hay adolescentes que dicen en el consultorio, la consume porque me tranquiliza, la consumo porque dicen, no sé, me pone contento, la consumo porque me hace hablar, ¿sí? Y así refieren un montón de frases. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿habrá alguna manera en la cual pueda tranquilizarse sin el consumo de drogas? ¿Será que está teniendo un ambiente, un clima donde él está, donde se encuentra de mucho estrés y realmente requiere, o sea, recurre justamente a las drogas para poder tranquilizarse? Entonces, eso nos invita a pensar cómo empezamos a modificar este entorno y cómo ayudamos a ver este adolescente que a lograr ciertos objetivos para compensar faltantes que puedan estar teniendo, como de angustia, como de ansiedad o de un montón de situaciones, mediante la utilización de otros recursos. Em, Dar toda esta respuesta a veces para un padre no es sencillo y tampoco es necesaria que tengan que hacerlo y es acá donde viene el acompañamiento profesional para respaldar y acompañar todo este proceso. Así que confíe en los adultos es una primera parte y esta parte del confiar tiene que ver con el vínculo que se tenga con los hijos, porque pueden tener la mejor actitud al momento de hablar, pero si en la cotidianeidad de la vida, ¿no? Siempre tienen una actitud más bien hostil, más bien de poner límites o miradas punitivistas o muy negadas, ¿no? Por ejemplo, ven a alguien que consume en la calle y en vez de pensar o compartir y decir, qué le estará pasando, cómo habrá llegado a consumir de esa manera, ¿no? Con una mirada un poco más reflexiva, pensar, mira qué desastre, cómo, no sé, cómo está consumiendo y cómo se está destruyendo la vida, ¿no? Son
digamos, para un adolescente que puede estar escuchando ese mensaje del padre y que quizás esté consumiendo, marca dos miradas muy diferentes y va a hacer a que el adolescente se cierre o se abra más para poder hablar de estos temas. Y acá cuando hablamos también de todos estos temas de consumos, tenemos que hablar no solo de las drogas, como puede ser, y hoy que está muy difundido el consumo de la marihuana, sino también el consumo de alcohol, que posiblemente esto nos lleve a hablar en algún otro podcast o en otro momento, a hablar exclusivamente del alcohol, porque realmente es todo un tema aparte sobre las distintas cosas que hay que considerar sobre esto. Si les interesa, obviamente, todas estas cuestiones que venimos hablando, pueden poner en los comentarios o temas que a ustedes les gustaría que aborde con más detalle. Podemos ir hablándolo. Obviamente también, y aprovecho este momento para decirles que si a ustedes les interesa lo que voy publicando, los videos, los podcasts, toda la información que voy compartiendo con ustedes, los invito a suscribirse a mi canal, al canal de YouTube, a seguirme en las redes sociales, porque sin dudas, y más si llegaron hasta este punto, es porque les interesa lo que comparto. Y también es una forma de apoyar porque compartir, comentar, darle me gusta y todas estas publicaciones permite que pueda llegar a más personas este tipo de mensajes y que puedan comprender y aprender más sobre temas de crianza que puedan ayudar a sus hijos. Que ese es el fin más importante de todas estas cosas y por eso es que trato de brindarle lo mejor que puedo y de mis conocimientos en relación a todo lo que tenga que ver con la salud adolescente. Así que bueno, por otro lado, y también para quienes les interese, tengo un libro publicado, está en Amazon, se llama Padres de Adolescentes sin GPS, que ahí también pueden buscar más información más detallada. Bueno, siguiendo un poco con todos estos temas en relación a los abordajes, bueno, una vez que se puede conversar del tema, eh, también es importante conversar con ellos bueno, cómo podríamos ayudarlos, ¿no? Y acá también es conveniente escuchar. Hay adolescentes que no tienen ni la más mínima intención, o sale el tema, empiezan a hablar del consumo y se dan cuenta de que ellos dicen, no, yo no quiero ayuda, no necesito ayuda. Es una de las respuestas más frecuentes, casi que les diría. eh, y es ahí donde empieza cierta complejidad del abordaje. Porque para que tenga noción de lo que está haciendo, requiere un proceso. A veces estos procesos, para que ellos se puedan dar cuenta, implica un tiempo y estos tiempos no son iguales desde el punto de vista de la salud mental o desde el punto de vista físico. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando pensamos en el abordaje y si lo pensamos también desde la manera, con un enfoque interdisciplinario, con distintas disciplinas, hace a distintas urgencias de abordaje. El abordaje psicosocial, el abordaje de la familia, el abordaje del adolescente desde el punto de vista más psicosocial, psicológico y demás, tiene un proceso y tiene un tiempo que este tiempo es muy singular, es propio de la persona y de cómo va elaborando todo lo que le va pasando. Pero también tenemos cierta urgencia biológica u orgánica porque el deterioro que pueden provocar algunas drogas en los procesos y en las etapas de crecimiento pueden ser muy, digamos, incapacitantes, limitantes en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Por eso es importante la captación precoz y tratar de ir pensando y estrategias que traten de ser lo más eficaz posible. Para eso, para quienes estén atravesando esta situación o que hayan tenido que hablar con sus hijos o estén hablando en estos momentos y estén pensando cómo hacer para poder ayudarlos, bueno, lo primero es asistir a una consulta para poder hablar del tema y a partir de ahí empezar a ver, bueno, cuáles pueden ser las distintas estrategias o lo más adecuado para cada situación, para cada caso. Como les digo, el enfoque positivo de abordaje siempre es prioritario.
Otro día, o si les interesa, podemos hablar de distintas estrategias o equipos terapéuticos. Bueno, realmente del tema drogas hay un montón de cosas que se pueden hablar. Por eso, incluso si piensan que hay temas más específicos, anótenlos, déjenlos como comentarios, así podemos abordarlo con más detalle. Pero bueno, un poco llegando al final de este podcast, pienso que el objetivo de hablar del tema lo hemos cumplido y de pensar esto de cómo hablar con ellos y tener también como adultos algunos conocimientos que ayuden a este abordaje con los adolescentes. Así que actitud empática, preguntas abiertas, escuchar más que hablar, ¿sí? Y a partir de esta escucha pensar, reflexionar cómo podemos hacer para ayudar, con una mirada positiva y pensando que se pueden hacer muchas cosas para mejorar el estado de salud, en vez de pensar de lo malo que es estar mal, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, se pueden contactar conmigo. Tienen mis redes sociales, mis contactos, se pueden hacer consultas presenciales, virtuales, pueden recurrir desde luego con sus profesionales de referencia en sus distintas regiones y seguir informándose y aprendiendo en relación a la salud adolescente, que es muy importante. Este es un tema, pero sabemos que hay muchos otros más. Así que bueno, suscríbanse al canal, compartan esta publicación si les resultó interesante y seguiremos hablando en futuros videos o podcasts y nos seguiremos encontrando. Nos vemos, hasta luego.